Muy buenos días. Mi nombre es José María Avelar, otra vez de Avelar y Castillo Consultores, dando seguimiento a nuestra serie de videos para dar apoyo a las empresas y empresarios independientes para poder enfrentar esta crisis. Tenemos con nosotros al licenciado en Mercadotecnia, Camilo Castillo, quien se encuentra residido en Bogotá. Camilo es experto en estudios de mercado, con experiencia tanto en México como en Colombia, en diferentes ramos. Es egresado de la Universidad Jorge Toledo Lozano en Mercadotecnia, con especialidad en la Escuela de Administración de Negocios, también de Bogotá, Colombia. Camilo, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Gracias por participar con nosotros en esta invitación. Parte importante de lo que queremos compartir con nuestro auditorio es cuáles son las enseñanzas que nos está dejando el proceso de COVID, no nada más para las empresas, sino en el contexto general, qué está pasando en las dinámicas de consumo en los hogares, cómo se ve afectado en Colombia la vida laboral, los ecosistemas digitales, cómo están influenciando y movilizándose en esta época y finalmente cómo nos impacta el distanciamiento social. Hola a todos, buenas tardes. Es un placer estar aquí con esta participación con ustedes. Les voy a explicar unos elementos muy importantes que están alrededor del COVID-19 y cómo han impactado en diferentes perspectivas nuestro consumo en los hogares, también cómo ha afectado y cómo va a afectar nuestra vida laboral. Claramente, también cómo toda la parte del ecosistema digital va a evolucionar de una forma muy rápida y qué efectos tiene el distanciamiento social para nuestro comportamiento ya cuando podamos volver a salir a tomar nuestras rutinas normalmente. Ahora bien, referente al consumo en los hogares, ese es un punto de partida muy importante por la cual se desarrollan muchas variables para la nueva economía. Porque el confinamiento ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida y desarrollar todas nuestras actividades en nuestro hogar. Esto conlleva que adoptemos nuevos hábitos de consumo y empiezan a surgir nuevas necesidades que desconocíamos. Claramente, estas nuevas necesidades y hábitos de consumo serán unos aspectos principalmente que reformulará el comercio y la forma como compramos. Es decir, toda la industria económica mundial tendrá que volver a estudiar los nuevos patrones de consumo y su interrelación con las compras. Claro. Explicando esto de una manera más profunda, el consumo en los hogares es muy importante entenderlo, ya que todo lo que nosotros conocíamos con pongámoslo un ejemplo, en la última década, toda la transformación que estamos viendo en términos de consumo dentro de los hogares va a cambiar. Todas las categorías de consumo enfocadas en temas de bienestar, de salud, de hacer también un trabajo en casa, el home office, va a modificar nuestras formas como vamos a comprar. Aquí en Bogotá, por ejemplo, todas las cosas que vienen con las compras digitales a través de domicilios nos está obligando a confiar más en las compras con transacciones virtuales en las que no podamos salir. Sí. Entonces va a ser muy interesante cómo en los hogares va a ser una variable muy importante en el cambio en el consumo con el comercio. Claro. Si me permites preguntar, Camilo, yo entiendo que lo que está sucediendo pudiera ser más bien como una burbuja temporal en la cual, por las limitaciones a salir, pues la gente no va a las plazas comerciales, no está saliendo a hacer sus compras de víveres de la manera cotidiana, sino está dependiendo
de el e-commerce, el cual ha tenido un boom extraordinario, pero una de las razones por las cuales nosotros hemos evaluado de tiempo atrás el e-commerce es precisamente el no poder ver, tocar, medir, calcular, sentir el producto que vas a adquirir. Es una limitante significativa para poderse decidir a comprarlo. Hoy día, derivado de la incapacidad para poder experimentar esta situación más táctil que tenemos para adquirir los bienes y productos que nosotros buscamos comprar, lo estamos haciendo con mucha fluidez a este respecto, generando una mitigación al temor y a la desconfianza. ¿Es esto algo que va a durar o pronto vamos a poder regresar a nuestros hábitos y todo este escenario de experiencia forzada va a desaparecer? ¿Cómo lo ven allá? ¿Qué es lo que tú opinas? Lo que estamos viviendo lo tendríamos que haber vivido dentro de 2 años. O sea, toda esa transformación digital de compras a través de Internet en el 2022 era el año pronosticado por las diferentes consultorías mundiales en que sería el año en que todo el comercio iba a empezar a volcarse hacia la parte del comercio electrónico. Lo que estamos viviendo en este momento es comprimiendo toda esa experiencia en tan solo llevamos 2 meses. Claramente, las cosas no van a volver a ser como antes. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido a quitarle el miedo a comprar por Internet. La gente, de manera obligatoria, ha tenido que aprender cómo es que funciona la transacción por Internet, bien sea por el computador o el celular. Vemos claros muchos ejemplos. Por ejemplo, los bancos. No podemos ir a hacer una fila de 20 minutos para pagar un recibo. Entonces, tenemos que explorar la herramienta que nos ofrecen los bancos. Tuvimos 2 semanas donde el comercio estuvo completamente cerrado y solamente operaban las que ofrecían productos de primera necesidad. Entonces, las demás empresas, las demás industrias que ofrecen servicios y productos tecnológicos tuvieron que reforzar toda su comunicación digital y darle esa confianza al consumidor. Entonces, claramente, según proyecciones que saca la firma Deloitte, más o menos en julio ya podríamos retomar nuestra vida normal, pero ya con un aprendizaje digital que claramente va a cambiar nuestros patrones de consumo. Claro. Y si me permites ampliar un poco un par de cuestiones. Efectivamente, este aprendizaje y estos cambios en los patrones de consumo en el hábitat personal familiar dentro de los hogares tiene estas modificaciones a las que haces referencia, pero ¿cómo ves tú estos impactos, pero ahora trasladados a la vida laboral? ¿Cómo es que tú percibes estos efectos? ¿Cómo lo están viviendo allá? Considerando que hay muchas diferencias en cómo en Colombia, Bogotá y las diferentes ciudades de este bello país se han llevado a cabo por los diferentes tiempos de los contagios de la pandemia, comparativamente con México, que tiene diferentes etapas y diferentes circunstancias, tanto de volumen como de situacionales. ¿Cómo ves tú estos impactos en el terreno de la vida laboral? Van a ser unos impactos muy significativos. Hay algo interesante que debemos entender. En este momento, en una empresa PYME, que representa el 95% de la industria en Colombia, está configurado por una configuración muy clásica, y es desde la presidencia hasta el asistente. Generalmente, desde la presidencia son personas de mayor edad, mayor de 60 años,
y con asistentes o junior que empieza su vida laboral a los 20 años aproximadamente. Estamos hablando de una diferencia de generaciones aproximadamente entre 3 o 4 generaciones muy marcadas. Entonces, ¿cómo ha afectado el confinamiento y las nuevas medidas de comunicación que han adoptado las empresas? Sencillamente que nos obliga a que todos tenemos que mejorar una comunicación laboral para no perder la productividad en las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Todas las compañías han tenido que implementar sus sistemas de comunicación, como lo han visto, a través de Zoom, que tiene un crecimiento muy importante, o a través de otras aplicaciones como son Microsoft Teams o por Skype. Todos han tenido que emigrar hacia una comunicación ya de manera virtual. Entonces, todos estamos aprendiendo de cómo es que debemos hablar en grupo, coordinar actividades a través de la distancia. Ahora, esto claramente es cómo hacer que eso no afecte la productividad. Un efecto que está pasando en este momento es que creemos que podemos trabajar más tiempo, ¿no? Generalmente una vida laboral en promedio en Bogotá es de 8 horas. Entras a las 8 de la mañana y sales a las 5 de la tarde. Pero la percepción del tiempo desde la casa cambia. Entonces, se percibe que trabajas más tiempo, hasta las 6, 7 u 8 de la noche. ¿Por qué? Porque todos los momentos muertos, que son la hora del almuerzo, la llegada a la oficina, en el cual yo comparto un café con mi compañero, converso con mi jefe o con mi grupo de compañeros, todo eso muere, porque todos están en este momento solamente produciendo. Las reuniones virtuales solamente se enfocan en simplemente mostrar los avances que estamos teniendo con nuestras funciones de manera diaria. Entonces, Sí. claramente, cuando nosotros podamos volver a retomar nuestra vida laboral en las oficinas, será completamente diferente, porque vamos a decir, oiga, pudimos trabajar a distancia, ¿por qué no lo vamos a hacer, por ejemplo, los viernes? Claro. Porque la empresa va implementando diferentes políticas en el cual favorezca el bienestar del empleado a que no tiene que estar sujeto a un escritorio, un espacio en la oficina, sino que ya puede estar mucho más libre porque finalmente también es productivo. Claro, tocaste tres aspectos que me parecen interesantes a refrasear. En primer lugar, mencionabas los esquemas de organización tradicional que existen en las empresas, no sé si en toda Colombia, pero la referencia es más orientada a Bogotá, en donde la brecha generacional imprime cierta rigidez a los modelos organizacionales. Y esta situación, pues, le da una rotación distinta a esta rigidez organizacional, poniendo más a nivel a aquellos que ya compiten en los medios electrónicos, que normalmente son las nuevas generaciones, con aquellos que no están en estos grupos generacionales, sino que son más tradicionales, que tenían tienen otro tipo de experiencias y habilidades ya desarrolladas, pero que estas herramientas no las dominan con la misma agilidad con la que hoy día los dominan las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú este impacto? ¿Qué crees que pase después del COVID? ¿Todo mundo y la estructura va a regresar otra vez al modo tradicional o vamos a tener un cambio en esta dinámica? ¿Un reconocimiento al talento nuevo? ¿Qué esperas o cómo lo ves? Claramente van a haber algunos actores resistentes al cambio, porque algunos no todos se adaptan a las mismas circunstancias que, que finalmente la vida laboral va a imponer. Finalmente, esos cambios se tienen que dar sí o sí, porque si bien no queramos, la competencia lo va a implementar.
Eso será una ventaja competitiva frente a cualquier industria en la cual tu compañía se pueda adaptar a los cambios y también puedan implementar las herramientas digitales y que tus empleados se adapten sin ningún problema con una educación que no tuvimos nosotros en estas 2 semanas, con una educación, con unos tips de consejos de cómo trabajar en casa. Claro. Entonces, claramente va a haber un progreso en las nuevas dinámicas de trabajo eh, dentro de las empresas y también cómo nosotros podemos explorar nuestras oportunidades de atención a nuestros clientes sin depender del contacto físico, sino que ya también podemos tener el contacto digital sin ningún inconveniente. Claro. Entonces, Mencionaste un par de aspectos aquí que también llamaron mi atención, que es más allá de la resistencia natural que todo cambio tiene y los requerimientos para formación y preparación para el correcto uso de las herramientas que tanto las generaciones más senior como las nuevas tendrán que empatizar y adecuarse para poderlo manejar con más agilidad. Tocaste un punto en el cual en la percepción tuya vislumbras que algunos de los aspectos tradicionales desaparecen en estos modelos, como la interacción en el café, la charla superficial, simplemente la interacción con los compañeros de trabajo en el elevador o una breve conversación de pasillos que también aportan, ¿sí? ¿No crees tú que estos elementos puedan ser reemplazados en el formato de comunicación digital hoy día o necesariamente se tienen que desempeñar en presencia física? esos son aspectos muy importantes que no se van a eliminar en la vida laboral ya en contacto físico, porque somos humanos, somos sociales, necesitamos tener esa cercanía con las personas. Claramente, psicológicamente estaremos distantes, no nos vamos a abrazar, no nos vamos a dar la mano, no vamos a saludar de beso, porque seríamos conscientes de que el virus no ha pasado, pero podríamos implementar paulatinamente esa interacción social de manera escalonada. Ya cuando estemos mucho más tranquilos de que ya hay una vacuna, de que ya el virus se ha aplanado, pues serán mucho más seguros. Pero es algo que claramente a través del tiempo volveremos a ser sociales como nosotros. Ok, pero ¿no crees tú que las herramientas tecnológicas ya lo hacen o pueden hacerlo ahora o en algún momento? Es el abrir estos espacios de la conversación con el grupo y con los compañeros o con las amistades de forma más informal, pero que permiten canales de comunicación operativos que son muy útiles y muy constructivos. De acuerdo, aquí la gran importancia que el área de recursos humanos de las compañías implementen programas de bienestar, de interacción, de recreación o entretenimiento diferentes a lo laboral para que nosotros nos vamos mucho más cercanos desde la distancia, que no solamente las plataformas de teleconferencia sirvan para hablar de los compromisos, adelantar trabajos, sino que buscar esos escenarios opuestos a que nos tranquilice, nos libere y podamos tener una charla amena con nuestro equipo de trabajo, con la organización, pero creo que esa parte es muy importante que sea liderada por la gestión humana de la compañía, por el bienestar. Claro, claro. Y entiendo. Y simplemente como una nota adicional, hay plataformas que están súper desarrolladas con unas dinámicas existentes previamente construidas
en la cual no nada más tienes oportunidad de hacer team building, sino hay equipos competitivos que son los juegos. Los juegos hoy día te permiten a nivel global operar actividades divertidas, de entretenimiento, de interacción de todo tipo, ¿sí? En el cual lo puedes hacer con amigos, pero también lo puedes hacer con compañeros de trabajo y establecer vínculos y detectar y descubrir interacción y desarrolles habilidades naturales que en estas plataformas son apreciadas y que tal vez en el día cotidiano no es lo mismo jugar un partido de fútbol digital a jugarlo en físico. Las habilidades, las aptitudes, los requerimientos físicos son diferentes, pero al final de cuentas, ¿no crees que en algún momento estas plataformas, estos medios de socialización son igualmente competitivos y pueden lograr desarrollar interacción social tan fuertemente como lo hacemos en nuestra cotidianidad? Sí, un ejemplo que podríamos tener el más cercano es el WhatsApp. El WhatsApp salió al mercado de manera mundial en el año 2013, más o menos. Uh-huh. Y el WhatsApp generó cambiar nuestra forma de comunicación, primero a nivel personal, ¿verdad? Sí. Luego trascendió ya a un nivel profesional, pero profesional como de una manera informal, porque estamos muy acostumbrados al correo. Y luego tomó mucha más importancia el WhatsApp, y hoy en día el WhatsApp ya existen cuentas empresariales en el cual te permite tener una interrelación con tus compañeros o con tus clientes de una forma muy óptima, como si lo estuvieras atendiendo de manera física. Claramente que tuvimos una evolución de aproximadamente 7 años para implementar el WhatsApp como una herramienta esencial para las compañías. Pues claramente las teleconferencias y el trabajo en casa, como les explicaba al principio, con un tiempo comprimido que era de 2 años de crecimiento, lo estamos viviendo en 2 meses. Claramente, esto a lo largo del tiempo ya se volverá algo natural para nosotros. Optaremos nuevos hábitos que en este momento desconocemos. Claro. Desconocemos cuál será nuestro potencial para adaptarnos a las circunstancias, quitando de lado el tema del miedo al confinamiento, sino ya, oiga, ya pasó todo el tema del virus, ahora me gusta más trabajar desde casa o no, definitivamente yo trabajo desde la oficina, pero también he desarrollado la habilidad de rendir igual y atender a mis clientes, tanto en la oficina como de manera digital. Y eso Sí, se logra a través de una educación y unos hábitos que vamos a desarrollar, yo creería que en este año. claro. Mencionaste dos cosas interesantes. Efectivamente, en la práctica corporativa hoy día, aunque el WhatsApp sí sigue siendo un escenario que se considera semi-informal, hoy día es mucho más dinámico que un correo. Si quiero saber algo con una respuesta inmediata, le mando un WhatsApp y tiene una dinámica mucho más eficiente que lo que representa el correo por la rigidez del protocolo del correo. Entonces, agiliza la comunicación y ya es algo que sustituye en gran medida la interacción entre escenarios profesionales, habiendo partido de un escenario personal. Entonces, el nivel de invasión que hoy tiene sobre los escenarios formales es altísimo, ¿sí? Entonces, es algo que ha facilitado mucho la comunicación escrita, inclusive altera el lenguaje, ¿sí? Con los famosos emoticones y figuras que representan algo que es carente porque no puede uno leer la emoción, pero la carita sí te lo dice y entonces hace un efecto complementario de una figura muy interesante. Pero posteriormente mencionaste un escenario que me llama mucho la atención y que podemos abrir un espacio posteriormente. Es algo que las empresas pueden contener, mantenerlo rígido
o el tomar una postura de rigidez puede generar una desventaja competitiva, el detener el cambio digital? Mira, al cierre, yo estoy seguro que al cierre de diciembre de 2019, ninguna empresa tenía en su plan estratégico 2020 implementar de una forma revolucionaria su aspecto digital como diferenciación. Ninguna. Lo Claro. vemos. Así no conozcamos mucho del mercado. Hoy en día, quienes marcaron o construyeron una parte digital de sus compañías en los últimos 2 años son las que han tenido una mayor ventaja en estos momentos para sobrellevar la crisis. En casos prácticos, las Claro. empresas que están en el consumo masivo, hablemos de la comida, muchos en el tema del retail, en los centros comerciales, muchos locales pueden abrir que pertenezcan al segmento de la comida, gastronomía. Algunos ya tenían unos desarrollos tecnológicos aliados con Rappi, con Uber Eats, aplicaciones de domicilio, antes del confinamiento. Llegó el confinamiento y esas empresas siguieron vendiendo. Claramente no con la misma cantidad de volumen de ventas, pero por lo menos te representa un 40% que es tu costo de operación y evitas el despido de tus empleados. Bueno, en realidad hay muchas compañías que han tenido un crecimiento exponencial a partir de este elemento, ¿sí? Y como bien lo comentas, las empresas, algunas se anticiparon y habían desarrollado estructuras, pero otras que no lo habían hecho han aprendido de la situación y se están movilizando. ¿Cuál es tu recomendación, Camilo, desde la perspectiva de lo que entiendes del movimiento de mercado, lo que has vivido en la experiencia actual, que pudieras brindar para las empresas, nuestros empresarios, emprendedores en México, que pudiera ser una recomendación práctica para ellos a partir de lo que ya conocemos? Mi recomendación es la importancia de tener por lo menos un área de tecnología en las compañías. Líderes que empiecen a implementar las herramientas digitales que vayan en coherencia con ese cambio estratégico de las compañías. Uh-huh. Si no tienen el presupuesto, obligatoriamente tener una alianza o una consultoría con unas firmas tecnológicas. Pero es importante implementar el ecosistema digital dentro de las empresas. Okay. Será mucho más retador porque seguramente cuando alguien lo implementaba, lo decía, no, quiero que me conozcan, mi posicionamiento, quiero que me Siempre vean. es como un adicional. Hoy día, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se debe de ver? La necesidad de venta. Entonces, perdiste la oportunidad de aprender de forma natural cómo funcionaba. Perdiste ese tiempo. Ahora la vida te va a obligar y la industria, la competencia te va a obligar a que lo implementes enfocado en la venta. Ninguna empresa va a implementar herramientas digitales solamente para que me conozcan. Porque si ya te conocían antes del confinamiento, no te van a conocer después. Si lo haces de la misma forma. Pero si haces toda la estrategia digital enfocada en venta, comercial, generar conversión con los clientes, ahí sí tendría sentido la estrategia digital, que es lo que va a primar en este momento. Claro, claro. Camilo, muchísimas gracias por tu conversación y por el tiempo, las recomendaciones. Sabemos que es una época difícil, dura, tiene una situación de lamento y de duelo, pero tenemos que estar preparados para lo que viene y el momento es ahora. Y tenemos que estar listos a lo que está sucediendo y capitalizar las oportunidades. En Avelar y Castillo Consultores estamos
precisamente preparando y brindando herramientas y alternativas a poner la mente en ella, en los planes estratégicos, en las alternativas, para que las empresas en general podamos anticipar lo que ya está sucediendo y que tenemos que subirnos al tren aunque ya haya pasado para poderlo alcanzar. Gracias por tu tiempo y para cualquier pregunta estamos poniendo más adelante la dirección de Camilo para que pueda a favor de contestar las inquietudes y estaremos en contacto contigo para otras oportunidades de información. Gracias, Camilo, por el tiempo. No, a ustedes por la invitación, y mi última recomendación sería que estén muy pendientes de lo que pasa en el mercado, en los hogares, vean muchos webinars de diferentes industrias, que eso les va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en este momento en el mundo. Muchas gracias, Camilo.